Si organizásemos según el método de la doctrina social de la Iglesia clásico, ver, juzgar y actuar, podríamos decir que los dos primeros capítulos están dedicados al ver. El ver de los datos de la ciencia y el ver de la Biblia y la teología. El tercero y cuarto al juzgar y el quinto y sexto al actuar. La palabra diálogo está siendo importantísima en este Papa. Prácticamente yo creo que se puede decir que todas las propuestas que está lanzando desde su magisterio pontificio tienen que ver con generar diálogo. Estamos en un momento, por ejemplo, de sínodo de la familia y algo de lo que el Papa ha planteado es un gran diálogo en forma de discernimiento eclesial. Discernimiento eclesial, ¿no? ¿Por qué? Porque los análisis no bastan. Podemos tener mucha ciencia, pero si nos falta diálogo y acción, algo falta para afrontar esos problemas que no podemos dejar de afrontar. Son los problemas medioambientales y la espiral autodestructiva en la que estamos metidos son de tal calibre que ya no hay tiempo para esperar ni para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Por tanto, la estrategia es diálogo sincero y honesto. Estos dos adjetivos los repite la encíclica. Que se den con profundidad humana, con sentido de compromiso moral y también con sentido intercultural e interdisciplinar. El camino del diálogo, dice el Papa, exige paciencia, ascesis y generosidad. Y recuerda uno de los principios de Evangelii Gaudium, ese de que la realidad es superior a la idea. La realidad es superior a la idea y por eso a veces los consensos no son nada fáciles. Como ejemplo pone: el estudio del impacto ambiental de un nuevo proyecto requiere procesos políticos transparentes y de diálogo, mientras que la corrupción esconde el verdadero impacto ambiental de un proyecto a cambio de favores, suele llevar a acuerdos espurios que evitan informar y debatir ampliamente. Esta llamada al diálogo yo creo que es mucho más que un método. Es porque la realidad se da en una forma múltiple y solo podemos aprenderla si ponemos distintas perspectivas en juego. Visiones, intereses, perspectivas científicas, cosmovisiones. Solo desde ahí empezamos a entender un poco el fondo de las cuestiones. Y por eso el diálogo se practica en la elaboración misma de la encíclica. Creo que este es un aspecto interesantísimo. En la encíclica aparecen las aportaciones de científicos naturales y sociales, de filósofos y de teólogos, y no solo católicos, sino que ortodoxos como el patriarca Bartolomé o protestantes como Paul Ricoeur. Además, el místico musulmán Ali al-Khwass. Hay 21 citas de libros o artículos que no son del magisterio. Y esto, créanme, que en una encíclica es una novedad bastante importante. El mismo panel de presentación oficial en el Vaticano fue muy elocuente al respecto de lo que les estoy diciendo. Allí estaban un cardenal africano, un metropolita ortodoxo, una científica experta en desarrollo sostenible norteamericana de la Universidad de Columbia, una experta en temas de paz y diálogo interreligioso de la comunidad San Egidio de Roma y un científico alemán experto en climatología. También habla de diálogo la colegialidad. Esta clave que el Papa desde el primer día de su pontificado, podríamos decir desde el primer minuto,
ha puesto en primera plana. Junto a las referencias, por supuesto, al magisterio de sus predecesores, sobre todo a Juan Pablo II o a Benedicto XVI y también a Pablo VI, y otros documentos como Aparecida, en el que el Papa tuvo una gran participación, aparecen numerosas declaraciones de conferencias episcopales de los 5 continentes. Aquí hay un aspecto muy importante de tipo eclesiológico que quiero hacerles notar. Las citas de declaraciones oficiales de los obispos del mundo no son solo un carácter decorativo de la encíclica. Reflejan una convicción honda del Papa del sentido de una eclesiología de la comunión que no tiene miedo de descentralizar la Iglesia, que entiende al obispo de Roma como servidor de la unidad de las iglesias particulares. Las iglesias particulares que no nacen de una especie de fragmentación de la Iglesia universal, ni la Iglesia universal se constituye de la simple agregación de las iglesias particulares, sino que hay un vínculo esencial y permanente, siempre vivo, que las une entre sí, en cuanto que la Iglesia universal existe y se manifiesta en las particulares, y las particulares son confirmadas y validadas en su misión por la Iglesia universal y el servicio del sucesor de Pedro. El capítulo primero escucha la situación a partir de los más recientes conocimientos científicos disponibles. Mañana va a hablar sobre esto Jaime Tatay, que sabe además mucho más que yo, y creo que les va a interesar muchísimo lo que les tenga que decir. Yo lo que quiero es hablar un poco del fondo, de por qué esto está así, ¿no? Necesitamos dejarnos interpelar en profundidad y dar una base concreta para cualquier itinerario ético y espiritual que hagamos. Eso que el padre Javier Gaffo, maestro en bioética en España, repetía tan continuamente: no puede haber buena ética sin buenos datos. Tenemos que dejar que entren los datos y a los datos no les tenemos que tener miedo. La Iglesia no pretende, y aquí se dice en la encíclica de una manera explícita, definir las cuestiones científicas ni sustituir a la política. No pretende ser ni una alternativa científica ni tampoco una tercera vía política frente a otras que no lo hagan bien. Lo que quiere es debates honestos y transparentes, y en esos debates cree que tiene algo fundamental que decir. Entre los elementos que han desarrollado las ciencias naturales están esos 9 límites planetarios, que mañana volverán sobre ellos, de los cuales el Papa trata 4: la contaminación, el cambio climático, el agua y la biodiversidad. Y también trata los límites que vendrían a ser equivalentes en el ámbito de las ciencias sociales: los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y las nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los jóvenes y la pérdida de identidad. En unos y en otros, naturales y sociales, las ciencias son instrumentos privilegiados a través de los que escuchar el grito de la tierra, pero solas no pueden plantear adecuadamente las cosas ni resolverlas, porque estamos ante un problema moral que pide tener en cuenta la pluralidad de actores implicados y la diversidad de tradiciones culturales, religiosas, y las ciencias, por supuesto, no solo las naturales, también las sociales, con la profundidad de la filosofía y la teología. Y es que me parece que se puede decir con toda claridad y verdad que las ciencias proporcionan verdades imprescindibles para interpretar el mundo en sus áreas de conocimiento, pero verdades parciales, que ninguna de ellas entrega el sentido último.
Cuando los investigadores científicos, por bien que lo hagan en su parcela, extrapolan los resultados de la búsqueda que hacen en su propia epistemología a una explicación última de la realidad, están sobrepasando las fronteras de su ciencia y dando saltos ilegítimos, sobre todo cuando se aprovechan de la celebridad en su propio ámbito de conocimiento para ganar el prestigio de consideraciones ajenas a él. Y es que la realidad, claro que se puede estudiar y no tenemos otra alternativa que estudiarla en parcelas, pero ella misma no es parcelada. Y por eso la interdisciplinariedad se vuelve imprescindible a fin de cuentas, no solo como un método, sino como un modo de aprender lo real que tratamos de entender. Aquí vuelve el principio ese que es tan importante para el Papa, de que la realidad es superior a la idea. Es verdad que en este momento no estamos con un predominio de versiones positivistas de la ciencia que tengan un corte fundamentalista o radical, de manera que nieguen el pan y la sal a la filosofía o la teología. Hoy predomina otro modelo que es lo que se llama la no superponibilidad de los conocimientos empírico-científicos y filosófico-teológicos. Quiere decir que unos y otros estarían en esferas de conocimiento totalmente diferentes, de manera que entre ellos no tendría que haber, en principio, relación ni de tipo epistemológico, ni metodológico, ni siquiera de lenguajes utilizados. Evidentemente esto es menos problemático que el fundamentalismo científico que niega el pan y la sal a la teología y a la filosofía. Pero no deja de serlo, sobre todo cuando de esos dos niveles que no tienen relación entre ellos se concluye que efectivamente no puede haber diálogo entre los distintos saberes. Porque si no puede haber diálogo, no va a haber una síntesis. Si no puede haber síntesis, no puede haber una interdisciplinaridad que dé lugar a un conocimiento más profundo y mejor de la verdad. Lo que es absolutamente importante, y en esta encíclica se practica, el Papa no es tanto un teórico de estas cuestiones, nosotros tenemos que desentrañarlas, pero sí que es un práctico muy eficaz de ellas, es la necesidad de que cada disciplina siga enriqueciendo, nutriendo, provocando a las otras plenamente en lo que deben ser y contribuyendo a nuestra visión de lo que somos y hacia dónde vamos. Viene bien aquí una cita de Einstein, cuando él decía: la ciencia sin la religión es coja, la religión sin la ciencia es ciega. Nos necesitamos para conocer la realidad. Nos necesitamos y nos tenemos que complementar. Habría ciencia particular conociendo algo, pero no conocimiento que desembocase en sabiduría. Y eso es lo que necesita el mundo. El rigor y la honestidad convocan a una superior síntesis del saber, o a un, que podríamos decir, haciendo una paráfrasis de una cosa muy importante de la espiritualidad ignaciana, del conocimiento interno de la realidad, para la cual es imprescindible la interdisciplinariedad, no la fragmentación, y mucho discernimiento y diálogo. Hay que encontrar puentes entre los saberes y un horizonte sapiencial en el cual los logros científicos y tecnológicos estén acompañados por los valores filosóficos y éticos, que son una manifestación característica e imprescindible de la persona humana. Si esa profundidad del sentido que da la filosofía y la teología no existe, estamos quitando algo fundamental en nuestro modo de acercarnos a la realidad. Estaríamos cerrando el acceso de las ciencias al misterio.
Las críticas, desde luego, no le faltan a Laudato Si. Desde filas liberales, algunos han desenvainado sus espadas. Les ha molestado bastante, ¿no? Acusaciones, por ejemplo, como esta, que no sé de dónde se saca, francamente, que el Papa Francisco lanza un ataque en toda regla a la sociedad liberal y a la libertad de elección de las personas. Lo primero cabría interpretarse según lo que entendamos, pero la libertad de elección de las personas creo que justo es lo contrario. Lo que la encíclica dice está muy preocupada por esto. También las críticas que vienen de esa pretensión de basarse en una constatación de orden científico, como el calentamiento de la atmósfera, por tanto cuestionable por definición, y luego cambiar el registro para pasar a un salto teológico que es incuestionable por definición. Así se expresaba uno de los más celebrados liberales europeos, francés, Guy Sorman. Y eso que la encíclica dice, que la Iglesia no pretende definir cuestiones científicas ni sustituir a la política. Yo creo, precisamente, que no es la teología la que empobrece a la razón en este momento de la historia. En otras, quizás, absorbió de tal manera, cuando los teólogos tenían que dictaminar incluso si en tal sitio se podía hacer una presa o no se podía hacer, en ese momento probablemente estaríamos con una crítica muy adecuada. Pero hoy no, es la teología la que empobrece a la razón y dificulta los debates. Al revés, creo que la teología abre aspectos muy significativos de la racionalidad y la motivación humanas, que permite y nos obliga a ver en lugares donde muchas veces las ciencias ni quieren meterse ni saben meterse. Yo creo que conviene decir, ¿no?, con una encíclica como esta, que la fe cristiana no suprime la racionalidad, sino que la toma como principal punto de partida y como método de aproximación cuando trata las cuestiones morales, y de esas estamos hablando. Porque la teología es pensar la fe que se cree y creer según las exigencias lógicas de la razón. Una razón informada por la fe, que es el modo en que nos gusta en la teología moral hablar de lo que es la teología. O dicho de otra manera, la moral católica no puede ser fundamentalista. Si es fundamentalista, deja de ser moral católica. No puede basarse en los textos bíblicos tomados literalmente o en valores religiosos esotéricos, que solo entendamos dentro del grupo de especialistas o de la secta, entre comillas, inaccesibles para el que no participa de esa fe. Debe utilizar las herramientas del discurso racional ético, y si no las utiliza, no está haciendo lo que debe hacer. Aquí hay en la encíclica, a mi juicio, y si les interesa este tema lo desarrollo un poco más en el capítulo del libro del que nos hablaba José Luis antes, un muy interesante ejercicio de teología pública. Teología pública con 3 virtudes cardinales: la disposición y la habilidad para hacerse inteligible en público, que es el hábito de elaborar una posición de modo comprensible para aquellos que hablan en lenguajes religiosos o morales diferentes o en lenguajes científicos distintos. También la accesibilidad pública, que quiere decir que defendemos los puntos de vista de un modo no sectario ni autoritario, sino queriendo y creando debate plural y ojalá fecundo. El Papa se expone con esta encíclica a que le vengan científicos de un lado y de otro, o gente de distintas ideologías, a decir, pues aquello que dice de el dióxido de carbono no es correcto, o esto que está diciendo el agua. Se expone, pero quiere exponerse. Y tercera virtud, no perder la identidad teológica y católica al hacerse inteligible y accesible. En este campo
llevamos queriendo jugar los jesuitas prácticamente toda nuestra historia y en este momento también. Accesibilidad, hacernos comprensibles, pero al mismo tiempo no renunciar a nuestra propia identidad. Esto supone alejarse de tres grandes tentaciones. Una, el abstraerse de las cosas, ¿no? Esa abstracción que pierde el contexto en el que se participa. El Papa, francamente, lo tiene muy difícil porque está siempre pegado al contexto. Eso de que la realidad es superior a la idea, a él le puede con todo. También otra tentación es el aislamiento, ¿no? Al final decimos cosas, pero como no entramos en debates, nos quedamos reducidos a nuestros pequeños o grandes grupos. Pero en el fondo gente que reproduce continuamente lo mismo que les estamos diciendo. Y otro gran riesgo, tentación, es la imposición. Eso de creer que uno es poseedor de la verdad. Claro que la verdad de la salvación es Jesucristo, pero de la verdad de salvación que es Jesucristo no se puede sacar la verdad científica ni la verdad histórica, porque esas verdades se elaboran de otra manera. ¿Qué implicaciones éticas tiene la cuestión socioambiental tal como las presenta Laudato Si? Pues creo que aquí también aprendemos muchísimo de la encíclica. Lo primero que aprendemos es que la ética ha tenido que ampliar su marco espacio-temporal y ampliar también su modo de entender las relaciones entre sujetos y sus objetos. Me voy a explicar un poquito más. La moral o la moralidad se ha ensanchado porque a lo largo de la historia ha sido una cuestión de relaciones entre seres humanos. Cuando Aristóteles, que marcó en ese sentido pues muchos siglos de moral, hablaba de la ética, se refería no a la tecné, no a aquello que se produce, sino a aquello que es relación entre seres humanos. Todo lo que fuera no de ese ámbito quedaba fuera de la ética. Bueno, nos hemos dado cuenta que hay que ensanchar el enfoque y el ámbito de la ética. Hoy ya no es solo algo de relación entre seres humanos, sino también de la naturaleza. ¿Por qué? Y lo dice la encíclica en el número 139, hay que entender la naturaleza como algo no separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida, sino como algo que es parte de nuestra propia realidad. Segundo ensanchamiento que se produce, que la ética a lo largo de los siglos miraba las cuestiones del presente. Las consecuencias a largo plazo quedaban o bien para la casualidad o bien para la providencia divina, pero no eran atribuibles a los sujetos morales. Los actos morales, que Santo Tomás, una de las grandes afirmaciones de la ética de todos los tiempos es que los actos humanos son actos morales, es decir, son actos en los que entra la libertad. Esa afirmación, no solo Santo Tomás, sino hasta hace unas décadas, se hacía en tiempo presente. El imperativo categórico kantiano se formulaba en tiempo presente, responsabilidades de nuestros actos para aquellos que viven coetáneamente con nosotros. Bueno, esto ha saltado por los aires, porque nos hemos dado cuenta que si la ética siempre ha servido para proteger las vulnerabilidades humanas, y hoy la naturaleza también es vulnerable y tiene que entrar dentro de lo que hagamos éticamente o no, y además tremendamente vulnerable, esa vulnerabilidad nos ha llevado a descubrir que la acción humana comporta una responsabilidad extendida en el tiempo y en el espacio, y por eso ya no vale solo referirlas en presente. El imperativo categórico kantiano hoy hay que formularlo en un sentido intergeneracional.
De manera que lo que hagamos tenga en cuenta cómo van a afectar esas acciones a las futuras generaciones. Esta es una de las primeras grandes cuestiones, y esto lo trata la encíclica primorosamente. Dice el Papa en el 160, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esa pregunta no solo afecta al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Lleva a interrogarnos sobre el sentido de la existencia y los valores que fundamentan la vida social. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Si nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas, si no nos las planteamos, no creo que obtengan efectos importantes. Por tanto, es la dimensión intergeneracional, pero no como algo de puro futuro, sino, y aquí viene el segundo aspecto, que está tremendamente enfatizado en esta encíclica, y es lo que, a mi juicio, hace que tenga un impacto desde el punto de vista de las implicaciones éticas con una novedad bastante interesante, es que lo intergeneracional nos tiene que abrir a lo intrageneracional. Me explico. Claro que hay que pensar en las futuras generaciones, pero no se puede hablar de desarrollo sostenible sin una solidaridad dentro de nuestra propia existencia en presente. Olvidar a los pobres de hoy, a los que queda poco tiempo en esta tierra y que no puede seguir esperando, no nos permite hablar de justicia de una manera completa. La justicia entre generaciones nos tiene que llevar a una justicia con los que viven en nuestra propia momento histórico y no solo en nuestra propia sociedad. Porque aquí está la tercera dimensión, intergeneracional, intrageneracional y justicia global. Tanto intra como inter exige ser pensada hoy no solo dentro de los estados nacionales o de las relaciones entre estados, sino como justicia global con instituciones que actúen como sujetos efectivos de las demandas de equidad a nivel global e interdependiente, para favorecer eso que aunque suene a una retórica, son cosas que hoy, si en realidad no se meten dentro de nuestra consideración ética, en realidad estamos fallando en lo crucial. Eso que llamamos bienes comunes globales o bienes públicos globales. Hoy los bienes comunes ya no son solo dentro de los estados, ni siquiera en acuerdos que hagan los estados entre ellos. Muchos de estos bienes comunes han saltado las fronteras de cualquier estado. Y sin ese salto de fronteras e instituciones que sean sujeto para tomar decisiones, eso que llamamos la gobernanza global, y de lo que la Iglesia viene hablando desde Juan 23, no podemos realmente servir a la causa ni de las futuras generaciones ni de los pobres presentes. Nos queda preguntarnos si este reto es factible y si la tarea puede realizarse por medio de las instituciones existentes, creadas y protegidas para atender un grado diferente de integración humana, el grado del Estado-nación, que no ha dejado de existir, evidentemente, pero que ya no es el todo al cual podamos invocar para tratar las cuestiones de la justicia y la solidaridad. Después de estas consideraciones, entenderán que diga que el gran tema, a mi juicio, de Laudato Si, donde consiste realmente pegar en la mesa un golpe, ¿no? Y donde también molesta, ¿por qué no decirlo?, es que el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos y de la relación de la persona consigo misma.
Y por tanto es fundamental buscar soluciones integrales porque no hay dos crisis separadas, dice. Una medioambiental y otra social, sino una y sola compleja crisis socioambiental. Siendo así que el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los pobres y más débiles del planeta. Por otra parte, la mayor parte de la población del mundo. Esa que en los debates económico-políticos internacionales y también de las cumbres aparece muchas veces como daños colaterales, ¿no? Los daños colaterales causados sobre los pobres de la tierra. Aquí está la frase, ¿no? Hay que escuchar el clamor de la tierra, pero también el clamor de los pobres, en el número 49. Esto no es radicalmente novedoso, porque no vamos con la devoción al Papa a decir cosas que no son. Esto hay otros que lo han tratado de relacionar. En el mundo más cercano al teológico católico, Leonardo Boff, que como saben ha asesorado también al Papa en la encíclica. Pero no había entrado, desde luego, en la teología moral católica y en la doctrina social de la Iglesia, como esta encíclica lo pone sobre la mesa. Hoy el que discuta esto ya tiene que enfrentarse y ponerse a discutir si se establece esa relación o si hay que tratar en paralelo las crisis. Fíjense que esto no gusta ni a neoliberales, pero tampoco a parte del ecologismo. El conjugar lo social y lo medioambiental, hay una parte del ecologismo que tampoco tiene ningún interés en hacerlo. Bueno, de aquí surgen principios como el de las responsabilidades diferenciadas que estableció la cumbre de Río de Janeiro en el año 92, que reconoce la deuda ecológica entre el norte y el sur y la relaciona con los desequilibrios comerciales, con consecuencias ecológicas y con el uso desproporcionado de los recursos naturales realizado históricamente por algunos países. Esto de decir, has tenido peor suerte que yo porque yo me he desarrollado a costa de contaminar, ¿qué le vamos a hacer? Porque era lo que tocaba. Tú has llegado en este momento de la historia, ya no te puedes desarrollar, porque ahora no se puede contaminar. Aquí hay una cuestión de responsabilidades diferenciadas. Hay una cuestión de deuda ecológica. Hay una cuestión de compensación por aquellos que a lo largo de las décadas hemos ido creciendo sin tener en cuenta esta visión y otros que no lo han podido hacer. Y en el mundo contemporáneo, con tantas desigualdades, tantas iniquidades, donde son cada vez más las personas descartables, privadas de derechos humanos básicos, esforzarse por el bien común, dice el Papa, significa tomar decisiones solidarias basadas en una opción preferencial por los pobres. Y esto, añado yo, tanto con una vertiente intergeneracional como intrageneracional. Aquí es donde la ecología integral toca el valor del trabajo. Porque dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato, dice el Papa, número 128, es muy mal negocio para la sociedad. La libertad económica tiene que beneficiar a todos y para ello no hay otra alternativa que poner límites a quienes mayores recursos y poder financiero tienen. Porque no hay algo así como el crecimiento ilimitado. Mañana Jaime seguro que va a abordar esta cuestión porque es una de las cuestiones candentes. No hay algo como el crecimiento ilimitado. El crecimiento ilimitado nos interesa a los países ricos poder venderlo, pero no hay algo así como crecimiento ilimitado. Bien, las raíces tocan dos núcleos muy importantes. Uno es el de la no neutralidad de la tecnología y el
perjuicio que hace la tecnocracia cuando absorbe la economía y la política, eso, después de apreciar y reconocer, como hace el Papa en la encíclica, el progreso tecnológico con una contribución indispensable al desarrollo sostenible. Pero eso no impide decir que ese paradigma tecnocrático asume en el mundo de la economía muchas cosas que quita la capacidad de tomar decisiones adecuadas desde el punto de vista político, donde esté la ética, y absorbe a la política. Sobre la absorción de la tecnocracia a la política, yo creo que ejemplo más palmario no tenemos, aunque no es el que dice la encíclica, porque la encíclica se refiere más a ejemplos medioambientales, en lo que ha pasado con la crisis, o lo que está pasando con la crisis de los refugiados en Europa. No olvidemos que fue el 15 de julio de 2013 cuando el Papa en Lampedusa dijo: esto es una vergüenza para Europa. Y que hasta el 18 de agosto de 2015 la señora Merkel, la líder del país más importante de Europa, o más poderoso de Europa en este momento, no empezó a hacer un discurso político en el sentido de cómo esto Europa tenía que acometerlo y tenía que arrostrar con las consecuencias, evidentemente algunas de ellas pues muy penosas, que trae consigo. La tecnocracia ha absorbido esta cuestión de manera que la ha querido tratar durante mucho tiempo como una cuestión de visados, de control de fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es de lo que habla el Papa cuando habla de la tecnocracia que absorbe tanto a la economía como a la política. Y yo creo que en este momento ningún político, si es honrado y hace un poco de análisis, autoanálisis, autoexamen, podrá negar que gran parte de los problemas que tenemos vienen de esto. Hay una cuestión que aquí está de fondo y yo les digo cómo la entiendo, y también buscando otras declaraciones del Papa y otros escritos. ¿Está el Papa entonces en contra del capitalismo? Bueno, le voy a citar literalmente, no en la encíclica, pero sí en otra declaración. Dice: el capitalismo y el beneficio no son palabras diabólicas mientras no se las transforme en ídolos. No lo son si siguen siendo instrumentos. Si se convierten en fetiches a los que se adora, entonces nuestras sociedades se exponen a la ruina. Por tanto, no creo que haya aquí una cuestión de no darle importancia a la libre iniciativa económica de los empresarios. Pero sí es que la perspectiva que se adopta es una pasión por la centralidad de las personas en la economía y en la política. Y por eso la colonización de la tecnocracia se señala más que el valor de la buena economía. Esto es indiscutible que se hace en la encíclica. No lo quiero negar, pero creo que tiene causas de explicación. Porque dice el número 111, confiar solo en la técnica para resolver todos los problemas supone esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Visto que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale siempre, ni mucho menos, a avance de la humanidad y de la historia. Aquí hay unos juicios severos a las dinámicas internacionales de las cumbres mundiales sobre el ambiente. Y el Papa entiende que el fracaso, que lo dice así simple y llanamente, es decir, fracasan y no sirven para nada, porque al final es que la política se traga, la tecnocracia se traga la política. Y que el mundo de las finanzas hace que no surjan cosas ahí que sirvan para dar pasos mínimamente medibles. Y aquí lo que no se pueda medir, evidentemente, es bastante malo, porque la retórica puede camuflar ideológicamente a la realidad.
Y junto a la tecnocracia está la otra causa, ¿no? La otra gran causa que identifica la encíclica, que es el antropocentrismo desquiciado. Al colocar la razón técnica por encima de la realidad, pierde la posibilidad de comprender cuál es el lugar del ser humano en el mundo y su relación con la naturaleza. En vez de interpretar el ser humano como señor del universo, la propuesta es entenderlo como administrador responsable. Y aquí hace una lectura del Génesis, del dominad la tierra, que no justifica la rapiña y la explotación, sino que habla de esa relación entre el ser humano y las demás criaturas y también del pecado que rompe el equilibrio de toda la creación en su conjunto. Porque la tierra es un don, no una propiedad. Nos fue entregada para administrarla y no para destruirla. Por eso no puede ser real un sentimiento de íntima unión y conexión con los seres de la naturaleza. Esta es una crítica a cierto ecologismo. Si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. Aquí emerge una categoría ética que la encíclica pone de manifiesto y a mí me agrada especialmente, porque la hemos trabajado mucho en la facultad nuestra de teología, en toda la parte de bioética y de teología moral, que es la categoría ética del cuidado. Una categoría que fue importantísima tanto en la ética griega como en los primeros tiempos del cristianismo y que acabó desapareciendo. Fue una categoría de esas que fue envuelta por otras. Tuve la suerte de dirigir una tesis doctoral de Marta López, una teóloga, sobre esto, una tesis importantísima sobre esta cuestión que está publicada. Del cuidado sacamos, por ejemplo, lo que dice el número 120, no es compatible el cuidado con una justificación del aborto ni con una cultura del descarte. Descarte de personas consideradas prescindibles o innecesarias para el sistema o descarte de cosas que deberemos contrarrestar con modelos de producción basados en la reutilización y el reciclaje. Y termino, o voy terminando. La última parte está dedicada a la espiritualidad y la educación. Sin ellas no es posible una conversión ecológica. Yo participo de esto totalmente porque me parece que la moral no ubicada en la espiritualidad al final no acaba enganchando en las personas. No pasa a ser nunca parte de la vida cristiana. El Papa dice la importancia de la educación ambiental capaz de transformar gestos y hábitos cotidianos desde la reducción en el consumo de agua a la separación de residuos o el apagar luces innecesarias. El camino pedagógico ha de hacerse en todos los ambientes educativos y formativos. Aquí la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, todo es importante. Y él defiende gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Por ejemplo, pone el dar gracias a Dios antes y después de las comidas. Evidentemente, no como una rutina. Nosotros necesitamos, para esa conversión ecológica, entrar en una dinámica de gratitud y de gratuidad, de creatividad y también de entusiasmo, de sobriedad, pues la felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para múltiples posibilidades que ofrece la vida. Número 223. La espiritualidad franciscana es evidente que aquí es importantísima. Por ahí empieza la encíclica, en la introducción. San Francisco, Francisco de Asís, es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Nos enseña hasta qué punto son indisociables la preocupación por la naturaleza, la justicia por los pobres, con los pobres,
el compromiso con la sociedad y la paz interior. Pero yo me he permitido, y así en el capítulo del libro lo he hecho, hacer una lectura de la encíclica con las claves principales de la espiritualidad ignaciana. Y creo que aparecen cosas buenísimas. Está clarísimo el jesuita que va dentro y que practica el Papa Francisco, ¿no? Como le dijo, según me contó el cardenal amigo, franciscano, como saben, en una reunión, en una comida en la que estaban con el Papa después de ser elegido 4 cardenales franciscanos, les dijo: he elegido el nombre de Francisco, pero yo soy jesuita. Bueno, pues en la encíclica también eso se ve. No quiero con esto, pues evidentemente, ser patriotero, porque no se trata de eso, pero cada uno creo que puede hacer, y es un bonito ejercicio, hacer desde nuestra propia espiritualidad, sea la que sea, la mía es la ignaciana, esa lectura de esos elementos fundamentales de la espiritualidad para esa conversión ecológica. Por supuesto, en nuestro caso, el Dios que protagoniza y toma la iniciativa en el encuentro no se halla fuera de la realidad mundana, sino que está en el mundo y el mundo en él. Ahí está eso de hallar a Dios en todas las cosas, a Dios en todas amando y a todas en él. Esta es la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales, ¿no? Dios habita en todas las criaturas, los elementos, en las plantas, en los animales, en el hombre, en mí mismo, y trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Lo que uno de los jesuitas, el mallorquín Jerónimo Nadal, de la primera época, tradujo con esa expresión: contemplativos en la acción, ¿no? Y cita el Papa al patriarca Bartolomé para hablar de aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo a una escala global. Los sacramentos muestran de manera privilegiada cómo la naturaleza ha sido asumida por Dios y cómo el cristianismo no rechaza la materia y la corporeidad, sino que las valora plenamente. En particular la Eucaristía, que une el cielo y la tierra, que abraza y penetra todo lo creado y nos orienta para ser custodios de lo creado. Otra cosa que llama mucho la atención, porque es el primer documento del magisterio eclesiástico en el que esto aparece, es una cita del padre Teilhard de Chardin. Estamos celebrando el 60 aniversario de su muerte en la ciudad de Nueva York, el año 1955. Bueno, pues Francisco dice sobre Teilhard: el fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. El fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Todas con nosotros avanzan hacia el término común que es Dios, en una plenitud trascendente, donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. De aquí también se saca el rechazar todo dominio despótico y responsable del ser humano sobre las demás criaturas. Y sale con mucha fuerza la ética del cuidado, el ser custodios, administradores responsables. Y, cómo no, la encarnación, ¿no? Mirar cómo mira el mundo la Santísima Trinidad. El Dios que hallamos en todo y al que todo nos lleva es, para los cristianos, un solo Dios, que es comunión trinitaria y lleva a pensar que toda la realidad contiene en su seno la marca propiamente trinitaria. También la persona humana está llamada a vivir, a asumir el dinamismo trinitario, saliendo de sí para vivir en comunión con Dios, con los otros y con las demás criaturas que también llevan la marca trinitaria. En ese mundo tal como está, donde Dios dice hagamos redención, donde nos está pidiendo nuevamente encarnarnos. Es una mirada universal que se vuelve concreta inmediatamente. Se vuelve concreta inmediatamente porque pide acción concreta, como en la contemplación de la Encarnación aparece el aposento de María recibiendo y dando el sí para hacer una acción
que permite la encarnación de Dios. Y como lleva al que contempla esa escena a querer arremangarse para desde ahí ponerse a la acción. Es ese dar valor a las cosas pequeñas, a veces insignificantes, que son las que tienen que ver con la conversión ecológica, en el marco de los grandes horizontes que son los del reino de Dios. Todo lo dicho y mucho más contiene esta valiosa encíclica que llama a una valiente revolución cultural, número 114, porque nos hace falta recuperar valores y esperanza y fuerza para cambiar el mundo entre todos y todas los de buena voluntad. Muchas gracias.